Buenos días. Hoy estamos muy contentos recibiendo la primavera. El natalicio de Benito Juárez coincide con el inicio de la primavera. Y bueno saber que después del invierno frío y oscuro viene la primavera, el florecimiento. Pues es una lección para todos nosotros. Benito Juárez en su vida enfrentó tiempos muy oscuros, todo un invierno como fue la dictadura de Antonio López de Santana, un presidente corrupto, vendepatrias, entregó más de la mitad del territorio de México a los Estados Unidos. México medía 4.500.000 kilómetros cuadrados y solo quedaron menos de 2 millones. Un presidente entreguista, vil, sanguinario. Desde luego este tipo de dictaduras, aunque puedan durar mucho, en el caso de Santana se reeligió 11 veces. Parecía eterna su dictadura, parecía que siempre iba a estar ahí Santana. Sin embargo, en 1855 hubo una revolución, la revolución de Ayutla, que empezó a cambiar las cosas. Pero Juárez también enfrentó la traición, y ni más ni menos la traición del que encabezó la revolución, Ignacio Comonfort, junto con Juan Álvarez, que eran liberales. Llamaron a un congreso. En el congreso se aprobó una constitución muy avanzada para aquella época. Estamos hablando de 1857. Se estableció el Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado, porque en aquella época la Iglesia estaba metida en todo. En aquella época no había actas de nacimiento, solo actas de bautismo. Entonces, a alguna persona, si les caía mal a la iglesia, pues simplemente por no tener acta de bautismo, la iglesia manejaba los panteones, todo, pues no permitían ni siquiera enterrarla, como pasó con Valentín Gómez Farías, que fue el presidente que comenzó estas reformas y que fue constituyente. Cuando se murió, pues lo dejaron 2 meses en su casa, en una mesa, porque la iglesia no permitía que lo enterraran. Al mismo tiempo, la iglesia era dueña de más de la mitad de todas las tierras rurales y de todos los edificios urbanos. Era dueña de más de la mitad del país. Y desde luego, pues hay que separar lo espiritual de lo económico, y pues esa situación traía mucho daño a nuestro país. Y bueno, con esa constitución se empezaron a arreglar las cosas, causando gran escándalo entre los conservadores. En aquella época había una lucha entre liberales y conservadores. Y entonces a Ignacio Comonfort le dio miedo y se alió con los conservadores y dio un golpe de Estado contra la misma constitución que él había aprobado meses antes. Aliarse con la derecha pues es muy peligroso. Lo que ganó Ignacio Comonfort es que al mes le dieron un golpe de Estado y tuvo que salir huyendo del país. No sin antes liberar a Benito Juárez.
a quien había metido preso precisamente por no apoyar este golpe contra la Constitución. Entonces Benito Juárez también enfrentó no solo el invierno de la dictadura, también el invierno de la traición de sus propios compañeros, y allí inició una lucha que duró 3 años, donde al principio parecía que estaba todo perdido. Benito Juárez y los liberales perdían todas las batallas al principio. Pero una característica de Benito Juárez es que siempre tuvo fe en el pueblo, pasara lo que pasara, y siempre tuvo fe en la victoria. Sabemos que finalmente ganó, venció a todos sus enemigos. Ha sido uno de los mexicanos que pues nos enseña a vencer, porque bueno, mártires pues tenemos muchos, pero mexicanos que hayan vencido pues solamente Cuitláhuac, que murió invicto, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Entonces Benito Juárez supo ganar. ¿Por qué? Porque siempre confió en el pueblo y porque tuvo una tenacidad de que pasara lo que pasara, aunque pareciera que estaba todo perdido, él seguía adelante. Fue muy sabio para lidiar con las circunstancias, hizo cosas que se ven mal, pero que estuvieron muy bien. Hubo un momento en que tenía todo en contra, habían perdido todas las batallas, tenían en contra a Europa, los gringos se querían apoderar de Baja California, y entonces él hizo una jugada maestra, que es lo que más le critican, el Tratado de McLean-Ocampo, en donde le promete a los gringos que podían pasar libremente por el Istmo de Tehuantepec y podían, en fin, una serie de cosas bastante negativas que estaban en ese tratado. Pero con ese tratado Juárez obtuvo, se rompió, estaba cercado por todos lados. Al hacer esta alianza con Estados Unidos, logró su apoyo. De hecho, estaba en Veracruz a punto de ser aniquilado, y esta alianza ayudó a que, porque los conservadores se habían aliado con España, ya venían sobre Veracruz, intervino una escuadra gringa y evitó el golpe. Pero todo lo hizo Benito Juárez de una manera genial, porque retrasó las negociaciones. El Congreso de Estados Unidos estaba a punto de salir, y hizo las cosas sabiendo que ese tratado muy malo nunca se iba a aprobar. Y de hecho así fue, no se aprobó por el Congreso de Estados Unidos, pero además todavía faltaba que lo aprobara el Congreso de México y que lo ratificara él mismo. Entonces ese tratado, que es lo que más le critican a Juárez, pues desde mi punto de vista fue su jugada más genial, porque obtuvo de los gringos todo el apoyo, 2 millones de pesos de inmediato, en fin, obtuvo todo a cambio de nada. Disculpen la expresión que voy a decir, pero les dio la cara de pendejos, porque ganó todo a cambio de nada. Y siempre con mucha humildad, a él no le importaba el ego. Hubo mucho ataque en contra de Juárez de sus mismos compañeros. Quizás los que más lo atacaron fueron los propios liberales. Había también mucho racismo, o sea, como un indio iba a estar al frente de México. Sus compañeros liberales, algunos de ellos, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, otros, pues como que ya querían que Benito Juárez se fuera a su casa, ¿no? Y dejara la presidencia de la República. Entonces se enfrentó este otro invierno, el invierno de la guerra de 3 años contra los conservadores, pero no se quedaron quietos los conservadores, se fueron a Europa a buscar la intervención francesa, convencieron a Maximiliano, que
aceptara invadir a México, y se dio la invasión francesa. Al ser derrotados los conservadores, pues siempre recurren al extranjero en contra de su propia patria, y es lo que hicieron. Trajeron a Maximiliano, y que estuvo 5 años usurpando el poder aquí en México. Hay gente que habla bien de Maximiliano, que era muy buena gente, que le gustaban las flores, que trajo las bugambilias. Pero la realidad es que encabezó una invasión que causó miles de muertos, causó mucha sangre. Firmó un decreto en el cual cualquier mexicano que fuera cachado con las armas en la mano tenía que ser fusilado inmediatamente, sin juicio ni nada. Entonces, pues, esta invasión, como cualquier invasión, pues fue muy sanguinaria. Y todo parecía perdido, porque Francia era la potencia militar más importante del mundo, era el poder militar número 1, y acababa de conquistar muchos países. Acababa de conquistar todo el Indochina, acababa de conquistar el norte de África. O sea, donde se metían los franceses, no los sacaban. De hecho, si ustedes recuerdan, en aquella época invadieron Vietnam, y Vietnam se liberó hasta 1954, o sea, 100 años después. Entonces, una invasión francesa pues no era cualquier cosa. Además, fue una invasión en contra de un pueblo muy, muy pobre, un pueblo devastado, porque la guerra de 3 años, la dictadura de Santa Anna, pues habían dejado a México en ruinas. Entonces, el mundo entero pensó que para México todo estaba perdido, que íbamos a ser una colonia más de Francia. Pero aquí otra vez Benito Juárez tuvo confianza en el pueblo de México y mucha habilidad y sabiduría, porque en lugar de enfrentarse a lo tonto, empezó a retroceder. Bueno, se dio la batalla de Puebla del 5 de mayo, donde se vio como, pues, por muy desarmados que estuviéramos, pues un puñado de indígenas derrotaron a este ejército francés con los mejores oficiales y las mejores armas. Pero después de eso, Juárez tuvo la habilidad para irse retirando. Cuando iban a invadir la Ciudad de México, se retiró a Querétaro. Cuando iban a invadir Querétaro, se fue a San Luis. Luego se fue a Saltillo, luego a Chihuahua, y terminó allá en Ciudad Juárez, en lo que entonces se llamaba Paso del Norte. O sea, retrocedió hasta el último rincón de la patria. Si ustedes ven un mapa, Ciudad Juárez está, pero bien al norte. Es el punto más al norte de nuestra patria. Pero nunca salió de México. Jamás abandonó el territorio nacional. Y claro, los franceses pues empezaron apoderándose de todo el país, pero no hay imperio que pueda con un pueblo unido, con un pueblo organizado, por más poderoso que sea. Las armas nunca podrán derrotar a los pueblos cuando los pueblos se unen, se organizan y luchan por sus derechos. Entonces Juárez los dejó. Pero al mismo tiempo empezó la lucha de guerrillas en todo el país. Al tercer año parecía que todo estaba perdido otra vez, y sin embargo de pronto cambió la correlación de fuerzas y empezó el pueblo a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, hasta que logramos en el sitio de Querétaro pues ya derrotar a Maximiliano. Maximiliano pues pensaba que como había perdido, pues ya iba a venir un barquito por él. Él era archiduque de Austria, él era un príncipe de sangre azul. Entonces pues como los nacos mexicanos le iban a hacer algo, ¿no? Entonces pues ya cuando perdió dijo, bueno, pues yo ya me voy a mi buque que me lleve a Europa, a mi castillo de Miramar, y aquí no ha pasado nada.
pero Juárez hizo justicia, no permitió la impunidad y ante el escándalo mundial le hizo un juicio a Maximiliano donde fue condenado a muerte por todos sus crímenes. Y bueno, se armó un escándalo mundial, reyes, príncipes, el Papa, todo el mundo de rodillas pidiéndole a Juárez que perdonara a Maximiliano. Pero Juárez quería dejar bien claro que el pueblo de México no admite que ningún imperio lo invada, que ningún imperio lo domine, que ningún imperio saquee sus riquezas. Y fusiló a Maximiliano, dejando un ejemplo a nivel mundial. La lucha de México en aquella época fue seguida, conocida y admirada en todo el mundo. Lo que fue Vietnam en el siglo XX, que ante la sorpresa del mundo, Vietnam era un pueblo absolutamente pobre, atrasado, igual. Y sin embargo, Vietnam derrotó al imperio más poderoso, al imperio yanqui. Bueno, lo que fue Vietnam en el siglo XX fue México en el siglo XIX, cuando derrotó al imperio francés. Esto es un ejemplo para todos nosotros de que México ha salido adelante y va a salir adelante a pesar de que pase tiempos oscuros, a pesar de que transcurra por un largo invierno. Llega la primavera y México sale adelante. Benito Juárez fue un hombre muy sencillo y repito, lo que más debemos de admirar en él es su amor a México. Dedicó toda su vida a sacar a México adelante. México estaba hundido y él, junto con el pueblo, lo sacó adelante. Y siempre confió en el pueblo y en la victoria. Creo que bueno, hoy inicia la primavera. México, después de un largo invierno, ya merece una primavera y que las cosas las saquemos adelante. Y en esta primavera el ejemplo de Juárez nos estimula a tener confianza, a saber que por muy mal que estén las cosas, el pueblo mexicano sabe luchar y sabe vencer. ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! Muchas gracias.